Es importante que recordemos que hay dos patologías principales en las piernas. Una de esas es las venas. Y ustedes van a ver a lo largo del tiempo que ejerzan como médicos, pueden encontrar lesiones en las piernas y estas pueden ser tanto venosas como arteriales. Pero hay que acordarnos de algo. Las venas en las piernas llevan la sangre desde la planta de los pies hacia el corazón. Por lo tanto, van en contra de la gravedad. Y al hacer esto, cuando ustedes tienen una lesión venosa, si hay una obstrucción y esta sangre no puede retornar, ¿qué creen que pasa con la pierna? Se edematiza. La característica principal de un problema venoso es el edema. ¿Sí? Ojo con eso. Entonces, si en algún momento tenemos una pierna hinchada, tenemos una pierna pesada, es de inicio súbito, es un paciente que ha estado encamado, es un paciente operado en las últimas 4 semanas, es un paciente que tiene tendencia o algún trastorno conocido de hipercoagulabilidad, pienso en trombosis por el edema que tenemos, ¿sí? Es diferente a pensar en una trombosis arterial. La trombosis arterial, en cambio, se caracteriza porque si se tapa una arteria, deja de llegar flujo a nivel distal y el dolor es intenso. El dolor, no va a haber edema. ¿Cómo creen que va a estar la temperatura? Va a estar frío y sobre todo, y a lo que vamos a ver el día de hoy, no va a haber pulsos. ¿Sí? Entonces es sumamente importante primero tener claro esto. Si hay edema, pienso en que es algo venoso. Y si es que hay demasiado dolor, porque claro, en una trombosis venosa también va a haber dolor, pero un dolor isquémico es muchísimo más severo que uno venoso. Y en una persona joven, si llega a haber una embolia arterial, es decir, se tapa una arteria principal, el dolor va a ser sumamente intenso. Y si es agudo, ustedes tienen máximo 6 horas para salvar esa pierna. Pasadas las 6 horas, ya poco o nada se puede hacer. A las 3 horas se muere el nervio y ya se queda con una afectación. Y a las 6 horas, hasta las 6 horas yo puedo entrar y revascularizar y abrir ese flujo. Pasado las 6 horas, el riesgo de que se pierda esa pierna es alto. Sí, eso hay que tener en cuenta. Entonces, venoso, pienso en que el riesgo principal puede hacerme una embolia pulmonar. Aplico escalas para embolia pulmonar, sé que esté edematizada, pero me tranquilizo, entre comillas, mientras le pongo un anticoagulante. En la patología arterial no tengo tiempo y tengo que referirle al paciente inmediatamente, porque mientras más pasa el tiempo, más se pierde el tejido. Obviamente los pulsos, a veces es muy frecuente que me digan, sí, estaba con síndrome comportamental, pero tiene pulsos, 8 horas y tiene pulsos. Acuérdense que lo primero que se daña era el nervio, ¿sí? Entonces, en miembros superiores, por ejemplo, la contractura de Bollmann, a veces los pacientes ya están con la mano así por el síndrome comportamental en un trauma vascular y dicen, no, pero todavía tiene pulsos. Sí, pero ya el nervio ya se murió. Entonces, ojo con eso. En las 3 primeras horas ya marchó el nervio, cuando hay una isquemia arterial. El doctor Byron Pontón, conjuntamente conmigo, vamos a intentar darles tips básicos y sumamente útiles para diferenciar las úlceras, porque no hay un solo tipo de úlceras y hace hasta como 2 años se tomaba como que el 60% eran venosas y el 40% eran arteriales. Ahora se sabe que no, apenas un 38% son venosas, es bajito. Un 15% serán arteriales y tenemos sí un sinnúmero de úlceras atípicas. ¿Cuáles son esas úlceras atípicas? Bueno, el pioderma gangrenoso, la úlcera hipertensiva o de Martorell. Pero por frecuencia ustedes también se toparán con úlceras neuropáticas. Las úlceras neuropáticas en pies diabéticos que sean en zonas de presión que, como vimos ayer, no sienten las personas adecuadamente y pueden lesionarse. ¿Sí? ¿Hasta aquí tienen alguna duda, pregunta? ¿No? Ok. ¿Cómo diferenciamos una úlcera venosa de una úlcera arterial y de una úlcera atípica? Entonces, primero, la localización.
¿Dónde se localizan las úlceras venosas? De preferencia, estas úlceras venosas van a ser el estadio final de la enfermedad venosa crónica o van a estar presentes en una pierna que años atrás o meses atrás ha sufrido una trombosis de esta, ¿sí? Eso hay que tener en cuenta, porque si yo tengo una pierna limpia totalmente, sin varices alrededor, y aparece la úlcera, y aquí no hay varices, no hay cambios de coloración de la piel, no puedo pensar que esta sea una úlcera venosa si estamos diciendo que es el estadio final de la enfermedad venosa crónica, ¿sí? Entonces, no solo veo el árbol, veo el bosque, veo lo que le acompaña a la úlcera. Características de la úlcera venosa, entonces generalmente en las piernas y a nivel de los malleolos, mucho más frecuente en el malleolo medial debido a que esa es la localización de la safena mayor. La segunda característica, ¿cómo son los bordes? ¿O qué tiene en el centro? Las úlceras venosas, si bien producen secreción, es característico el exudado, cuando ustedes limpian, el fondo es rojo. ¿Sí? Eso significa que hay circulación, el fondo es rojo. Al desbridar el tejido amarillento, el fondo es rojo. Localización, los bordes regulares y el fondo tiene que ser rojo. A veces, cuando ha pasado mucho tiempo, las úlceras venosas llegan a ser amarillentas, blanquecinas, pero insisto, cuando ustedes limpian, va a empezar a aparecer un fondo rojo, característica también de la úlcera venosa. Ahora, ¿cómo va a ser una úlcera arterial? Muy buenos días con todos. Muy bien, las úlceras arteriales se caracterizan específicamente por localizarse siempre a nivel del tercio anterior de la pierna o en el tercio externo o inclusive en el tercio posterior, dependiendo de lo que ayer, por ejemplo, hablaba la doctora Sabina, el angiosoma que esté afectado. Las úlceras arteriales siempre se van a caracterizar por este tipo de localización, tercio medio distal de la pierna, cara anterior, lateral o posterior. Estas pueden ser únicas o pueden haber más de una, ¿sí? Máximo hasta 2, 3 podemos encontrar. La localización. En cuanto a la característica de una úlcera arterial, siempre va a ser de bordes regulares. Como yo lo digo, es bien redondita, a diferencia de una úlcera venosa. La úlcera arterial siempre va a ser bien redondita, de base fibrinoide, es decir, va a ser una base oscura, no va a ser rojiza como la venosa, como les indicó ya la doctora. Va a tener bastantes esfacelos, va a tener tejido necrótico y va a ser sumamente dolorosa. El paciente se va a quejar siempre de dolor a nivel de esa úlcera, especialmente cuando se pone de pie o cuando, como ellos dicen, cuelgo la pierna, doctor, y me duele muchísimo la úlcera. La venosa, en cambio, cuando se eleva la extremidad, duele. Cuando se pone de pie el paciente, no duele. Otra cosa más, perdón, de la arterial, para más o menos diferenciarle también, es que esta se caracteriza por aparecer en las zonas más acres, más distales. Entonces, no se sorprendan que un día aparezcan los dedos. La típica, el inicio de la isquemia crítica ya en el paciente. ¿Sí? No se golpeó, no pasó nada, simplemente apareció un dedito negro. Ya es considerado como algo arterial. O, una cosa más, puede estar una úlcera dolorosísima que no cicatriza y que no mejora y no mejora. En un paciente sin lesiones, ese pie puede estar tranquilo mucho tiempo, pero el momento en el que llega a lastimarse es insuficiente la cantidad de sangre para que pueda cicatrizar. Y ahí es cuando empieza el suplicio. Cada que le van a curar, los pacientes gritan del dolor. En la úlcera venosa sí, pero aquí no se dejan ni topar. Y es re importante lo que nos dijo el doctor ahorita. Cuando ustedes le elevan la pierna a una persona con hipertensión venosa que está edematizada, ustedes le elevan la pierna durante 30 segundos, ¿qué creen que pasa si el retorno venoso mejora? ¿La persona se alivia o no se alivia? Se alivia, porque estaba con hipertensión mientras estaba caminando, el momento en el que le acostamos, las presiones se equiparan a la de la aurícula derecha y obviamente baja el edema. Si yo le elevo la pierna, por eso es que la gente
creen eso de llegar a la casa en la noche y elevar las piernas cuando tienen varices. Entonces, un paciente con úlcera venosa, usted le eleva la pierna y siente alivio, ¿sí? Pero un paciente con circulación arterial pésima, que apenas le llega circulación, si ustedes le elevan la pierna, ¿qué creen que va a pasar? ¿Sí? Es lógico, ¿no es cierto? Las personas con isquemia arterial, incluso ya en fases sumamente avanzadas, duermen sentados, duermen colgados la pierna. Ese también es otro signo. Hay gente que dice, no, me duele mucho en la noche, que tengo que colgar la pierna para que me alivie un poco. Es otro signo ya de isquemia crítica. Y los bordes que ya nos dijo el doctor son redondos. ¿Y el fondo cómo creen que va a ser? El fondo puede ser, sí, tejido necrótico, pero si no va a ser pálido, porque no hay circulación. Y aunque ustedes desbriden y saquen el tejido que está más superior, el fondo va a seguir siendo pálido, totalmente blanco. ¿Sí? Estamos claros en esto hasta aquí, ¿no es cierto? Totalmente diferentes entre una venosa y una arterial. Las neuropáticas. En el caso de las neuropáticas, lo que veíamos ayer del pie diabético, un paciente que tiene pie diabético, que ya no siente, se empiezan a deformar los dedos, se empieza a deformar el antepié. Eso genera un acortamiento tendinoso y el famoso dedo en gatillo. Si tenemos este dedo en gatillo y todos los dedos se van haciendo así, en realidad ahora el peso del cuerpo va a estar en otras zonas que antes la compartían con todo el pie, ¿sí? Esto genera que haya zonas de mayor hiperkeratosis o los callos, mayor presión y más fácil de lesionarse. Además, al deformarse los dedos es muy difícil encontrar zapatos adecuados, porque ya los pies se van ensanchando, se van deformando, y cualquier zapato común, si no es elegido correctamente, pues va a generar lastimados. Hay pacientes que dicen, es que los zapatos son nuevos y luego se aflojan. Error. ¿Sí? En un diabético, hasta que se aflojen puede implicar ya una ulceración y el pie, chao. Otra cosa más, neuropática, ¿por qué? Neuronervio, patología nerviosa, significa que el paciente no siente, no siente. ¿Tiene pulsos? Sí tiene pulsos. ¿Puede tener varices? Puede, sí, y no puede tener varices, no tendrían nada que ver aquí, pero la característica es que el paciente no siente. Ya tiene una enfermedad avanzada, la diabetes ha sobrepasado al menos los 7 años y por ende la sensibilidad está alterada. Y lo que a mí me dolería y no me dejaría caminar, al paciente le mantiene caminando. Ojo también con lo que habló ayer el doctor Sotomayor, la osteoartropatía de Charcot. Cuando usted se fractura un hueso, a usted le duele y usted se queda quietito hasta que le vea el traumatólogo y le inmovilice. Pero si a usted no le duele, definitivamente sigue caminando y el hueso se sigue moliendo. Ya, muy bien. Y para continuar, tenemos las úlceras atípicas o las úlceras especiales. Debemos recordar que en nuestro cuerpo nosotros tenemos sistemas de circulación y de drenaje también, que el de drenaje es el sistema ¿cuál? Linfático, perfecto. Cuando el sistema linfático se afecta también empiezan a aparecer ulceraciones que a vista no experta puede llegarse a confundir con una úlcera varicosa, que es lo típico que a veces llega a nuestra consulta y dicen, me mandaron porque dicen que tengo úlcera varicosa, y nosotros descubrimos y vemos que no tiene ningún tipo de característica de ser una úlcera varicosa. Tal como la doctora Sabina ya indicó, las úlceras venosas pueden aparecer sin necesidad de que haya presencia de venas varicosas, de venas tortuosas, de venas dilatadas, de venas morfológicamente alteradas. Las úlceras atípicas las tenemos de dos tipos. La primera, que es la úlcera linfática, que es muy característica y está acompañando. ¿Quién de ustedes ha visto pacientes con ulceraciones en extremidades inferiores? Más o menos para irlas caracterizando. ¿Sí han manejado? ¿Usted, doctora? Ya. También la Lisen la tenemos, que a diario ve. Muy bien. La primera úlcera que vamos a ver, perdón, yo no puedo escribir con la izquierda, es la linfática.
La linfática se va a caracterizar, queridos colegas, porque primero tenemos que ver el total de la extremidad. Va a ser una extremidad que está edematizada, que está con acartonamiento o engrosamiento dérmico, es decir, la piel la va a tener endurecida, ustedes la van a ver como que está con parches y siempre va a estar acompañado de un tipo de secreción hialino amarillenta y va a tener un olor sui generis característico. ¿Se han olido ustedes la linfa? ¿Sí? Eso. Y va a acompañar una úlcera que cuando ustedes la ven no va a tener una forma característica, va a ser como un emplastamiento y que va a estar toda la úlcera presente en la dermis, va a estar afectando hasta la epidermis y probablemente hasta el tejido celular subcutáneo, pero es muy raro que lo afecte al tejido celular subcutáneo, ¿sí? Y dentro de la úlcera van a haber pequeñas como cavernas o pequeñas ulceraciones también. Esa es la úlcera linfática, que su tamaño no va a sobrepasar los 8-10 centímetros, es una úlcera bastante grande y esta por lo general puede inclusive abarcar grandes territorios de la piel y que puede inclusive hasta cubrir toda la circunferencia de la extremidad. En lo particular nosotros tuvimos el caso de un paciente que atendemos en la unidad de pie diabético sin ser diabético el paciente. Lo tomamos por la complejidad del caso. Como la doctora indicó, el paciente no tenía varices por ningún sitio. Primero, un buen examen físico, se hizo una ecografía, tenía una calidad arterial muy bien conservada, buenos flujos, buenos pulsos, pero sin embargo, el paciente, anterior a que nosotros llegue en la anamnesis, se descubrió que tenía un problema linfático en remisión. La úlcera llegó con nosotros, por decirles, de unos 3 centímetros. Pero al cabo de 2 meses de un manejo inadecuado, porque justamente llegó en periodo de pandemia, que el área de pie diabético del Hospital General Machala nunca cerró, pero hubo personal que tuvo que rotar con muy poco entrenamiento y al momento de manejar úlceras sin un entrenamiento específico, en vez de mejorarlas, las complicamos. Y esto fue lo que pasó con este paciente. De más o menos 3 centímetros que llegó, la úlcera llegó a cubrir toda la circunferencia de la extremidad. Ya vamos alrededor de casi 2 años, dice, ¿no?, manejándolo al paciente, y que tuvimos que optar por último, hacer 2 limpiezas quirúrgicas, tuve que hacer 2 limpiezas quirúrgicas, tratamiento antibiótico, después de hacer cultivos, y le hice un injerto de piel, porque hasta eso tenemos que hacer. Hice un injerto de piel y la úlcera está en remisión en este momento, pero después de tratar el problema de base, que fue el problema linfático. Y otra de las úlceras también que las solemos confundir o las suelen confundir, perdón, es la úlcera ectásica o por la dermatitis ectásica. Esta es otra de las complicaciones de la insuficiencia venosa crónica. Si después de que terminemos estas ponencias, los invito a que ustedes revisen la clasificación CEAP, que es la clasificación, así se escribe, CEAP, ¿sí? La actualizada, eso sí, por favor, que es la clasificación que nosotros utilizamos para la enfermedad varicosa de las extremidades inferiores. Y dentro de esta ya nos está hablando del aparecimiento, por ejemplo, de cuándo debemos clasificar como una enfermedad varicosa, cuándo debemos nosotros clasificar cuando el paciente tiene una úlcera activa, una úlcera cicatrizada, etcétera. Esto, si es que ustedes conocen esto, ya están a un pasito de ser flebólogos. ¿Ya? Y la úlcera ectásica, entonces, o por dermatitis ectásica, es aquella que se produce cuando hay un componente linfático y venoso, que es una complicación también de la insuficiencia venosa crónica. ¿Sí? ¿Una pregunta hasta ahora? La úlcera ectásica se parece a la linfática, pero esta tiene más acompañamiento periférico de dermatitis. Sí, cambio de coloración en la piel, igualmente se produce exfoliación de la piel. Usted va a notar una piel súper exfoliativa, que usted la toca y hay descamamiento de piel, etcétera. Y igualmente esta solamente va a estar afectando hasta la epidermis, hasta ahí nomás. Nunca topa el tejido celular subcutáneo. ¿Alguna otra pregunta?
Veamos, doc. Mire. Está bonito. No sé. Que recupero el otro, porque el otro es el típico que usted dijo, que bota un líquido amarillento y tiene unos bordes más no sé, doc, si tal vez se la podría exponer para que todos los compañeros la... Voy a ver si lo recupero el otro. Eran dos. Ya. Y hasta que vean si la pueden proyectar, una más. Ah, qué interesante. El tratamiento primero totalmente diferente, ¿no? Porque si estamos hablando que la venosa, la causa es la hipertensión venosa, lo que pega bien, y de hecho lo único que tiene evidencia 1A como tratamiento, dejando de lado injertos, dejando de lado los apósitos, es la elastocompresión. La úlcera venosa se cura con elastocompresión. Ustedes pueden poner una gasa simple, que si ponen un vendaje multicapas de elástico progresivo, inelástico sería el término, en multicapas, eso hace que la remisión sea mucho más rápido y efectiva. ¿Sí? Exactamente, por supuesto, y tiene que ser puesto por personal entrenado. De hecho, por eso es multicapa, por eso es del inelástico. ¿Sí? Hay muchas consideraciones ahí, de hecho se hacen hasta cursos completos solo de elastocompresión. Es un tema bastante amplio, bastante bonito, pero lo que hay que entender es que en la úlcera venosa tengo que poner elastocompresión, pero antes de ponerle elastocompresión, ¿qué creen que debería yo confirmar? Que no hay un efecto arterial. ¿Y cómo confirmarían ustedes en su consultorio? Pulsos, así de simple. Si yo tengo una úlcera de características venosas, pero tengo pulsos, perfecto, sé que el tratamiento es de elastocompresión y puedo poner. Pero ojo, porque en las guías de manejo de úlcera venosa del Fórum Venoso Americano desde el 2014, ellos dicen, toda úlcera en los miembros inferiores tiene que realizarse un ITB. Porque a veces esas piernas están hinchadas y usted no puede sentir claramente el pulso y en realidad sí tienen pulso. Entonces, todo paciente con úlceras de miembros inferiores hay que hacer un ITB. ¿Sí? Otra cosa más, nada más para ya cerrar esto de las úlceras atípicas, está la de Martorell o úlcera hipertensiva y está el pioderma gangrenoso. El pioderma gangrenoso no porque sea infeccioso, ¿no? ¿Y cuál es la característica de estas? Los bordes violáceos. Mucho ojo con eso. Pacientes con pioderma gangrenoso son pacientes que tienen algún antecedente autoinmune. ¿Sí? En la mayoría de los casos. Tendrán psoriasis, tendrán artritis reumatoidea, tendrán alguna enfermedad a nivel del colon. Eso hay que tomar en cuenta. Y las úlceras de este tipo más bien son una manifestación extra. Estas úlceras atípicas igual muchas veces requieren un manejo y tratamiento muy específico. Y contestando a la pregunta, perdón, respecto ahora a la arterial, ¿cómo le curo? Si no tengo circulación, no se va a cerrar. Y lo peor de esto es que tengo esta lesión aquí, está necrótica, viene a mi consultorio, me olvidé de palpar pulsos y desbrido. Y a la siguiente semana ya es de este tamaño. Y a la siguiente curación ya está más grande. Claro, mientras yo más sigo sacando tejido, como no hay circulación, se va a seguir dañando y dañando y dañando. Entonces, ¿cuánto tiempo se va a tomar para que eso se cicatrice? En realidad, mientras usted no haga una revascularización, no se va a cicatrizar. ¿Sí? ¿Qué más? Creo que estamos hasta ahí y hay una clasificación más de úlceras que son las de calcifilaxis, muy frecuentes en personas que toman warfarina y en personas que tienen enfermedad renal crónica. La doctora de nefro estaba aquí. Tienen enfermedad renal crónica, están en hemodiálisis, a veces por uremia, estas úlceras se manifiestan y tienen un efecto de patergia. El efecto de patergia es este que les acabo de explicar. Ustedes desbridan y se hace más grande. Vuelven a desbridar y sigue creciendo, y sigue creciendo. Esas son las calcifilaxis características de las personas con la uremia no controlada. Pero volvemos a lo mismo, son úlceras atípicas. Las más frecuentes, con que distingamos que la neuropática, ¿cuál sería el tratamiento aquí? ¿Cuál se les ocurre aquí el tratamiento? Tiene una úlcera en la planta. Liberar presión. Entonces estas lesiones se ponen una descarga
en la base para que esto no tope el piso y ya. Y eso le cicatriza fácilmente, rápidamente, porque tiene pulsos, ¿no? ¿Qué más? En el caso de las úlceras, que ustedes vayan curando, toda úlcera con curación adecuada, que ustedes hayan descartado que no tiene compromiso arterial, después de 4 a 6 semanas de tratamiento adecuado del paciente adecuado, la indicación es hacer una biopsia. ¿Sí? Ojo, paciente disciplinado con lo que le mandan a hacer, usted hizo todo lo que tenía que hacer, con los insumos correctos, con todo lo que tenía que hacer, no mejora en 4 o 6 semanas, es una indicación para tomar una biopsia. ¿Ya? Creo que hasta aquí. Ahora sí vamos a hacer la evaluación de los pulsos. Baja nomás la cabecita. Pueden acercarse si es que les tapo en algún punto y si no, ahí si es que ven igual están en primera fila. Vamos a enfocarnos en los miembros inferiores. 4 pulsos principales en los miembros inferiores. Estos empezamos a nivel femoral, luego popliteo, hueco popliteo, poplitea, y luego tibial anterior, que es la pedia, y tibial posterior detrás del maleolo medial. ¿Sí? Son 4 pulsos y ustedes me van a decir, sí, pero yo trabajo en el ministerio y no tengo tanto tiempo para desvestirle al paciente, porque aparte si es un viejito, no se desviste, y si es joven, peor, porque yo tengo pacientes que vienen a mí a la consulta, gracias Doc, o no sé si es que esté mejor allá, ¿sí? Ok. Vienen a la consulta en el Teófilo, jóvenes con varices, y le digo, ya perfecto, retire ese pantalón, medias y zapatos, y no se quieren quitar el pantalón. ¿Sí? No podemos nosotros hacer una evaluación vascular si no le desvestimos al paciente. Pero si no tenemos tanto tiempo y es viejito y es diabético, lo mínimo que debo palpar es el tibial anterior o la pedia y el tibial posterior, tibial anterior y tibial posterior. Si estos no tiene, ahí sí necesariamente me voy más arriba y necesariamente me voy más arriba. ¿Dónde palpo el pulso femoral? ¿Dónde palpo? A nivel de la femoral. ¿Dónde palpo? ¿Dónde palparían ustedes? Él es un modelo perfecto, ¿no es cierto? Por eso es modelo. Está delgadito, se ve claramente las líneas, pero ¿dónde está la ubicación anatómica o la referencia anatómica para yo encontrar un pulso femoral? Perfecto, la espina ilíaca anterosuperior y la sínfisis del pubis. Trazo una línea entre la espina ilíaca anterosuperior, la sínfisis del pubis, y en el tercio medio o en la unión de los 2 tercios externos con el interno, en esta línea debería estar el pulso femoral. Y ahí está. ¿Por qué les explico esto? Porque ustedes pueden tener pacientes que no tengan circulación desde la parte femoral. Entonces es importante que nos acordemos de esta referencia simple. ¿Sí? Cresta anterosuperior, sínfisis del pubis en la línea media. Y ahí está el pulso femoral. Siempre por debajo de la ropa. Nunca palpo sobre la ropa, porque aunque no lo crean, eso puede interferir con la intensidad del pulso. Luego teníamos el popliteo, flexionado a 30 grados y siempre con ambas manos. Ambas manos. Este pulso popliteo sí requiere que practiquemos un poco, porque cuando las piernas son muy gruesitas o no tenemos mucho entrenamiento no se logra sentir claramente. Todo depende de cuántas veces lo hagamos. Y finalmente a nivel de los pies, pues el tibial anterior que continúa después de pasar el retináculo de los extensores con la pedia. La referencia anatómica para palpar el pulso pedio es del extensor del primer dedo. Este es del extensor, que en él, insisto, se ve tan claramente, en los diabéticos ya no tanto, va a estar hacia lateral. En el 67% de los casos, Testid y la Target encuentran apenas un 67%. Siempre va a haber variaciones anatómicas. Por eso es recomendable que palpemos con nuestros 3 dedos en abanico, a partir del extensor hacia adentro. ¿Sí? Y está aquí. Y el tibial posterior, que se encuentra aquí detrás, del maleolo medial, como en semisdedos y topo. Por favor, quiero que le palpen los pulsos. Palpen los pulsos. Él tiene unos pulsos perfectos. Pasemos, por favor, uno a uno. Desde donde usted quiera.
Lo que quiero es que empecemos a sentir cómo es el latido. Ese es un latido normal, pero nos va a dar la pauta para cuando nosotros tengamos un paciente ya con compromiso arterial. Sí, pálpanle, tiene 2 piernas. Sí. Sigan, por favor. ¿Dónde ahora nuestros 3 dedos bordean el hueso totalmente? Siempre va a ser uno dos va a ser dominante. Entre el tibial anterior y el posterior va a ser dominante, pero lo que no puede cambiar es el tibial anterior de este con el tibial anterior de este. Ni puede cambiar el tibial posterior de este con el tibial posterior de este. Pueden ser dominante en el paciente los tibiales posteriores, ¿sí? Eso sí, entre el posterior y el anterior sí puede haber una variabilidad en condiciones normales, sí, pero no entre ambos pies. Y es lo que les mencioné ayer. El estudio del 2016 dice que si usted palpa claramente el tibial anterior, el tibial anterior, el tibial posterior y el tibial posterior, en este momento usted tiene un 98% de certeza de que no tiene una enfermedad oclusiva severa. ¿Sí? Ok, quiero que intenten palparle el popliteo. Siempre flexionado, 30 grados y con ambas manitos. Agarrándole bien, como en circunferencia eso. Y presione sus dedos acá atrás, porque al inicio ese es un poco más complejo de sentir. ¿Sí? Y ligeramente hacia afuera. Por supuesto que sí. De hecho, ya vamos a hablar sobre el ITB ya más a fondo. Se estima que el ITB va disminuyendo conforme avanza la edad. Y los estudios de regresión logística lo que muestran es que baja 0.06 cada 5 años. Entonces, en un adulto mayor ya de por sí por la aterosclerosis, más aún si es un adulto mayor diabético. Acuérdense otra cosa más. El tabaco le encanta tapar los vasos grandes sobre la rodilla. Y la diabetes, la predilección es por los vasos infrapatelares, ¿sí? ¿A qué va eso? A que si es fumador y es diabético, ya nos fregamos porque es todo. Pero si es solo diabético, no es fumador, ya entiendo que los vasos principalmente dañados son los tibiales. Ayer dije que eran 3 arterias las que van hasta el pie, la tibial anterior, posterior y la peronea. ¿Por qué no palpamos la peronea? No, en todos, de hecho, en todos nosotros la peronea viene por aquí y aquí se divide. Por eso es que nos llega hasta acá para ser palpable. La tibial posterior sí. Se bifurcan. Exactamente. Pero es una perfecta, el doctor de cirugía plástica se fue. Es perfecta para los colgajos reversos que hacen cuando quieren hacer cobertura cutánea, porque tienen 2 ramas ahí que pueden mover con colgajos. Siempre la posición es frente al paciente, así, exactamente. Byron,
Quiero que escuchemos cómo suena una vena y cómo suena una arteria. ¿Sí? Voy a bajar un poquito el pantalón nada más para escuchar. No, es diferente. Nosotros tenemos Dopplers para cavidades, por ejemplo el transvaginal, el transductor, perdón, para el transvaginal, o el cardíaco para hacer ecocardio. Tenemos los lineales, que son ya para algo superficial. En el caso que vamos a ver ahora es un lineal, es un plano. Y tenemos los convexos para ver profundidad, que son los que se utilizan en obstetricia y se utilizan para hacer eco de abdomen. ¿Sí? Es para ver profundidad. ¿Cuál es la diferencia? Los hercios bajan y la captación a nivel del Doppler también baja. Mientras más superficial, la onda del flujo se capta con mejor nitidez. Empecemos por favor acá. Baja la piernita. A nivel de la femoral vamos a escuchar una vena y una arteria. Yo creo que pueden sentarse igual para que puedan escuchar cómo suena en el Doppler la vena y cómo suena en el Doppler la arteria. Decían que los que son de la costa, la vena suena como ponerse una concha en la oreja, y los que somos de la sierra decían, no, suena como el tren o como el viento del páramo. Totalmente diferente. Y en el caso de la arterial, pues siempre se va a sentir clarito ese rebote de dos sonidos al menos, igual que en el corazón cuando auscultamos. Superiores, especialmente a nivel del cuello, que vamos a encontrar al revés. Nervio, arteria y vena. ¿Ya? Entonces ahora vamos a escuchar vamos a escuchar la disposición de la vena. Colocamos siempre el transductor. Vamos a hablar un poquito acerca de las características del aparato Doppler. ¿Ya? El aparato Doppler es un instrumento que utiliza una sonda que puede ser desde 5 hasta 10 MHz, lo ideal es hasta 8 MHz. ¿Ya? Lo ideal es hasta de 8 MHz, la ideal. Esta de aquí nos va a permitir a nosotros escuchar, es decir, amplificar el sonido del flujo sanguíneo en el interior de los vasos. Vamos ahorita a notar la diferencia entre el flujo venoso y el flujo arterial. ¿Ok? Anatómicamente la vena femoral se va a encontrar más o menos a 1 centímetro por dentro de la arteria femoral. Este es pulso arterial.
tipo de flujo es este. ¿Qué característica tiene el flujo venoso a diferencia del flujo arterial? La fasicidad. La fasicidad del flujo venoso quiere decir que este tiene un colapso respiratorio. Si es que el paciente inspira, el flujo venoso disminuye o se detiene. Esos son los movimientos de Valsalva. Y cuando el paciente expira, el flujo nuevamente retorna al vaso, ¿sí? Lo que estamos haciendo aquí. Respira profundo. En la extremidad inferior, por ejemplo, acá a nivel del tibial posterior, lo podemos también identificar de la misma manera. Colocamos el transductor. La fasicidad y es el sonido. Es un sonido más, el sonido venoso es un poco más caótico, se escucha un poco más como estrepitoso. En realidad al arterial, el arterial se lo escucha muy clarito, tal como ustedes se lo diferencian súper bien. Ven, por ejemplo, respira y vuelve. En cambio, la diastólica comienza a bajar. ¿Sí? Eso es hemodinámicamente. Del corazón a los pies comienza a subir debido al aumento de resistencias vasculares periféricas. Esa es una de las razones por la que más se afectan los pies y no los brazos en un paciente con enfermedad arterial periférica. Y esta caída de la diastólica es la que hace que para el índice tobillo-brazo se tome solo la sistólica, porque no me serviría mucho. ¿Sí? La presión es sistólica, diastólica, pero hemodinámicamente en una persona normal
del corazón hacia los pies, cae la diastólica y aumenta la sistólica. Para los propósitos de una evaluación cardiovascular, el tobillo-brazo implica solo la diastólica. No nos interesa la sistólica, perdón, no nos interesa la diastólica, solo la sistólica. Empezamos en contra de las manecillas del reloj, pero antes de eso debe haber características y ayer ya lo recalcó el doctor Pontón y les decía que el paciente no puede venir haciendo ejercicio, ¿sí? Menos de estar acostado de 5 a 10 minutos previamente, por eso le acostamos antes al paciente. 5 a 10 minutos acostado, la temperatura debe ser entre 19 y 22 grados, no muy frío, no muy caliente, porque si está caliente hay vasodilatación y si está frío hay vasoconstricción y eso afecta. No puede venir haciendo ejercicio porque el ejercicio promueve la vasodilatación por las necesidades del músculo y eso también afecta y me puede dar un falso positivo, es decir, que el ITB caiga por la vasodilatación cuando en realidad no tenga nada el paciente. No puede haber fumado en las últimas 3 horas tampoco debido a la vasoconstricción que produce el alquitrán. Y tiene que estar tranquilo, si puede poner música ambiental, como decía el doctor, pueden hacerlo para que estén las condiciones más homeostáticas posible. ¿Cómo tomarlo? ¿En qué orden? Necesito la presión sistólica del brazo, presión sistólica en contra de las manecillas del reloj. Tibial anterior, tibial posterior, tibial anterior y braquial. En esta forma vamos a hacerlo, ¿sí? Contra las manecillas del reloj. Entre los dos brazos, ¿cuál sistólica tomar? La más alta, con una acotación extra. Entre lo que empiezo acá y termino acá, no debe haber una diferencia de presión mayor a 15 milímetros de mercurio. Una diferencia mayor a 15 milímetros de mercurio me puede hacer sospechar en una estenosis subclavia. Y una diferencia hasta de 10 milímetros de mercurio entre las dos necesariamente me obliga, al final de ir en contra de las manecillas y terminar en el brazo izquierdo, me obliga a tomar el derecho otra vez. ¿Estamos claros? Más de 15 milímetros de mercurio de diferencia, pienso en estenosis de subclavia. Y más de 10 milímetros de mercurio de diferencia me obliga a tomar nuevamente la derecha, debido al síndrome de bata blanca. ¿Sí? Entonces al inicio puede estar con una sistólica alta y ya luego se habitúa que le estoy palpando, le estoy poniendo un esfingomanómetro y va a bajar. Vamos a empezar entonces, ¿ya? ¿Alguna duda, pregunta hasta ahorita? Eso les había notado y me olvidé. Por favor, ponle el esfingo a mi hijo. ¿A quién hago ITB? Esa sería nuestra primera pregunta. ¿A quién hago? Porque ya, o sea, veo que el ITB en realidad me ayuda para ver riesgos cardiovasculares y de hecho los valores son importantísimos. Un ITB menor a 0.9, esto es igual a enfermedad arterial periférica. Un ITB mayor a 1.4, esto es igual a no compresibilidad. ¿Qué significa? Que por más que insuflo, la arteria está tan calcificada que ya no se colapsa para poder tomar la sistólica, ¿sí? Esto no significa que el paciente esté súper bien, todo lo contrario, eso implica que ya hay calcificación y la calcificación es tan severa que no logra colapsar el vaso. Y entre 0.9 y hasta 1 o hasta 0.99 nosotros consideramos como borderline, es decir, están en el límite de una enfermedad vascular. Ahora sí, ¿a quién hacemos? Pacientes mayores de 65 años, todo paciente mayor de 65 años, les insisto, esto está en el PDF que les acabo de mandar del AJA. En todo paciente mayor de 50 años que sea fumador, en todo paciente diabético, en pacientes que tengan dislipidemia, en pacientes que tengan una enfermedad cardiovascular, le operaron por un infarto agudo de miocardio, tienen que hacerle un ITB. El paciente tuvo una angina, hay que hacer un ITB. Tiene un evento cerebrovascular previo, hay que hacer un ITB. Y en todo paciente que tenga ulceraciones en los miembros inferiores. Hay veces que justamente dijimos que las venosas se caracterizaban por ir a la cara medial de la pierna y esa zona es la que voy a ocupar para tomar la presión. ¿Qué hacer? Podemos poner algún tegader, algún apósito alrededor, pero hay que tomar el índice tobillo-brazo tal cual en donde hay que colocarlo. ¿A qué va esto? A que si tengo una úlcera venosa justamente aquí
y el doctor me dijo que donde tengo que colocar es a 2 dedos sobre el borde superior del malleolo, no voy a poder aplastar, entonces le voy a poner acá arriba, no. Pongo un apósito aquí, va a ser incómodo, sí va a ser incómodo, pero tengo que colocar en donde tengo que colocar. ¿Sí? ¿Hasta aquí preguntas? ¿No? Vamos a ir midiendo entonces la presión sistólica. Por supuesto, si ya no tienes Gracias. A ver, entonces, si desean acercarse, pueden hacerlo. El brazalete es importante que esté colocado y que esté cubriendo todo el brazo, porque hay muchas ocasiones que los pacientes son muy gorditos y eso hace que no cubra todo. Entonces es importante tener al menos cobertura del 40%. Forma de colocar el Doppler a 45 grados o a 60 grados. Yo estoy así porque recibo el flujo que viene, ¿sí? Incluso para colocar el Doppler hay que ponerlo en posición adecuada. ¿Por qué? Porque a veces nos olvidamos y me paro arriba. No, siempre estoy recibiendo el flujo. Escuchan claramente esos dos componentes, ¿no? Eso es lo normal. Ahora van a escuchar si él tuviese una oclusión. ¿Escuchan la diferencia? Ya son como de lucha los ruidos. Voy a dejar de aplastar. ¿Sí? Es más grueso. Ya. Eso también es importante diferenciar. Busco mi mejor sonido. ¿Puedo yo poner esto a un ladito y escuchar así? No, para tomar el ITB tengo que buscar mi mejor sonido. ¿Sí? Y fijo con mis dedos a los lados porque como está con gel es fácil moverme. ¿Hasta dónde subo? ¿Cuánto más? 20 más de lo que deja de sonar, ¿sí? Y ahora sí me regreso. ¿Ciento cuánto? 120 más o menos, ¿sí? Perfecto. La sistólica aquí, 120. Anotemos en la pizarra para no olvidarnos, ¿ya? Solo insuflan a 200 y el paciente le va a doler porque es un paciente isquémico y al insuflar le quitan la poca circulación que llega. Sobre el malleolo coloco el esfingo igual, dobla un poquito la rodilla. ¿Mande?
2 dedos, 2 o 3 dedos por encima del malleolo y dependerá del dedo, ¿no? Pues si son mis dedos o son los del doctor, pues, pero en realidad es de 3 a 4, es de 3 a 4 centímetros sobre, ajá. Sí. Esas son las cosas subjetivas de la medicina. Bien. No, todo el ITB se hace con el Doppler. Todo el ITB es con el Doppler. No puedo tomar la presión arriba con el tensiómetro y el fonendoscopio y acá abajo no. Todo el Doppler, la técnica es todo con el Doppler Sound. Ahí está. De ley. Ahí está. ¿Podemos insuflar, por favor, alguien? Pero solo lo Ábralo nomás. 110. 110 dividido para 120. ¿Cuánto? 0.90. Ahora vamos. ¿Puedo tener gel de manos? Aquí está. Gracias. Gracias. Puede ser el tibial anterior y luego el posterior, sin problema. Ya, insuflemos, por favor. El tibial anterior está súper clarito. No sé si quieren tenerle ustedes y yo insuflo, porque hace rato la insuflada ya. Vamos. Acuérdese que siempre recibiendo. Primero palpo dónde está el pulso.
Acuérdese que está lateral al extensor del primer dedo. Entonces, este es el extensor del primer dedo. Exacto. Véngale. Ajá. Ya. Justo donde siento el pulso. Aquí está. Este gel, ¿verdad? No conduce. Esto no conduce. En teoría para mis manos. Espera un ratito. Sin presionarlo tanto, ¿no? Porque a veces le Sí, colapsa. ajá, lo colapsa. Ahí. Pero eso. Busque Ahí. el mejor sonido. Búsquelo sin presionar, Doc, solamente como sutilmente asiente. Eso. Abra sus deditos para que apoye su mano porque es fácil que se le resbale por el gel. Busque el mejor sonido. Y no se mueva. Quédese ahí fija. Pero déjele que... Desapareció en 90, subo 20 más y me regreso. 110 igual. ¿Ya? Sáquenle por favor y vamos a hacer lo mismo en el otro pie. Háganlo ustedes dos. Es dominante el tibial anterior. Se movió. ¿En serio? Sí. Ojo que la idea
Ojo que la idea es hacer esto solos, ¿no? Claro. Sí. Claro, y quedarse ahí mismo. Porque es muy frecuente que por el gel se nos resbale. Y estamos hablando de una arteria de 2-3 milímetros. Baje la cabeza. Y esto puede hacer también que en un movimiento chiquito. ¿Contamos cuándo se desaparece? Cuando desaparece y subimos 20 más. En 90. Ya. Ahora del tibial anterior, vamos las dos, por favor. 90. Está puesta acá. ¿Se acuerdan cómo se tomaba la presión? La presión era con esta aquí, dice arteria, arteria. Para arriba. Ahí nomás, ahí nomás. Ya. Palpamos dónde está primero la arteria. ¿Sí? Ya. Ahora sí. Tus deditos abre para que no te muevas. Sí, 120 minutos. 120. ¿Estás bien? No toda la columna. Sí, ya acabamos. 120. Entonces, hasta ahorita, si esto fuese real, ¿qué resultados nos darían? Fue 120 acá, ¿no? Sí.
Tomémosle ahora el de acá, por favor. Ajá, que fue el inicial. Dos observaciones nada más, lo que ya corregimos al otro lado. Es tal cual como cuando tomamos la presión, ¿sí? Todo tiene una... El seguro. Con todas las medidas para no asustarnos de gana, ¿ya? Que dale, yo estoy tan enfermo, mijito, pero bueno. A ver, ya está, pero hoy... Pero hoy no va a morir. Hoy no. Es que es domingo, los domingos no aceptamos. Sí. Peor el congreso. Ya, primero palpamos dónde está. Ya, vamos. Los deditos abiertos. Eso. ¿Cuánto? 120, muy bien. Bueno, yo no va a morir hoy día. Al menos de estenosis de subclavia no tiene. tiene. Nervioso tampoco está. Está bien. No tiene problemas de ansiedad. No, no está bien. Es que con eso sí se ve. Ya. Con esto que tomamos, dividieron ya. ¿Cuántos hay? Entonces, primera cosa, tomamos la sistólica braquial más alta.
En este caso, a los dos lados nos dio 120, ¿no es cierto? ¿Sí? Entonces nos quedamos con 120, pero entre los dos brazos tomamos una y siempre va a ser la más alta. Ahora, vamos a dividir. La tibial posterior del lado derecho, ahí está, 120, 120. 110 dividido para 120, 0.91. 110 para 120, 0.91. 90 para 120 y 100 para 120, 0.83. Ya. Quiero que se fijen en estos datos, ¿no? 0.91 ya sería considerado como borderline de enfermedad arterial, ¿sí? Y 0.75 y 0.83 definitivamente es de enfermedad arterial periférica, dicen los libros y dicen los artículos, porque es menos de 0.9. Pero hay que tomar en cuenta que es la primera vez que lo estamos haciendo, ¿sí? ¿Qué edad tiene David? 21 años, fumador. ¿Tiene algún problema de colesterol? Vaya, uno a los 21 años no tiene nada, ¿sí? Tampoco es obeso, no tiene ninguna enfermedad conocida. Entonces, en este caso, esos valores me hacen dudar de que sea operador dependiente, ¿sí? Doctor Pontón, por favor, tomémosle, escoja cualquiera de los dos. Perfecto, de la tibial anterior y veamos. Ahora, una consideración más. Entre la tibial anterior y la tibial posterior, ¿cuál índice utilizo? Porque hay veces que lo que le preguntan es cuánto tiene de índice tobillo-brazo. No le dicen cuánto tiene en la tibial anterior ni en la posterior. Utilizo la más alta. Hay algunos artículos que recomendaban incluso antes el sacar un promedio entre las dos, pero en realidad no, puedo tomar la más alta considerando lo que dijimos, que va a haber una más dominante. A nosotros, en la parte vascular, a mí sí me interesa saber cuánto en la tibial anterior y cuánto en la tibial posterior cuando yo he hecho un procedimiento de revascularización. Porque si yo le abría la tibial anterior o le abría la poplitea, ahí sí necesito saber si mejoró o no mejoró el flujo. Y ahí ya tengo que dividirlo. Pero en el caso de ustedes, tomamos el ITB, tomo la más alta entre las dos. Y ese es el índice tobillo-brazo de mi paciente. Y lo máximo solito, no necesita de nadie. Doc no quiere venir más acá. Sí. Doc no quiere ayudarle, no mentira. Sí. De la tibial anterior, si quieres, que él tiene más dominio. Ahí está, perfecto. Esa nos salió en la izquierda, ¿cuánto? 90. Ya, vamos subiendo 10. Igual sale baja, sí. Da, bueno. Hay que darle la tarjeta. Sí. Teníamos, o sea, subió 10. 110 para 120. 0.91. 0.83. Como tomo la más alta me quedaría con un ITB de 0.91 que le da para hacer borderline. ¿Sí? Así funciona el ITB y lo que no nos preguntaron es qué pasa si es más de 1.4. Es decir, sigo insuflando y no desaparece y no desaparece. ¿Qué hago? Ya, David, muchísimas gracias. Pobrecito, sí. Vistas de mijito. ¿Qué hago?
Sí, es que inicialmente nos iba a colaborar el doctor Castro, pero este joven aguantaba más de la columna y así que preferible cambiamos de modelo. A ver, si yo sigo insuflando y no desaparece, eso significa, y me da un índice tobillo-brazo de 1.6, eso significa que son arterias no colapsables, no compresibles. En ese caso el ITB ya no me sirve. ¿Qué es lo que hago en esos casos? Hago un índice dedo-brazo. El índice dedo-brazo es exactamente igual al ITB, pero lo que busca es medir la presión sistólica a nivel del primer dedo, considerando siempre que las arterias interdigitales se van a calcificar un poco más lento. Entonces lo que cambia es el esfingomanómetro. Sí, porque ahora voy a hacerlo en el primer dedo del pie. Y si le amputaron el primer dedo del pie, puedo utilizar el segundo dedo, sí, dependiendo ya del paciente. Pero lo único que cambia es esto, entonces le conectamos simplemente aquí y nada más, y todo es exactamente igual. ¿Sí? ¿Preguntas o dudas? Ah, el valor sí cambia. El dedo brazo, el valor normal es mayor a 0,7. ¿Sí? ¿Qué más? Otras consideraciones, siempre tomar en cuenta las características extras del paciente, siempre tomar en cuenta si estamos nosotros utilizando las técnicas adecuadas y todo lo que hay que hacer, ¿no? En el sentido de que sea un transductor lineal. Es interesante lo que les dijo el doctor, esto no conduce, ¿sí? Se pusieron gel en las manos después de haberle topado. Gracias al doctor de cirugía plástica tenemos gel. Esto no conduce y es muy frecuente que eso hagamos. Incluso cuando hacemos ecografías utilizan este gel y en realidad esto daña los microcristales que tienen los transductores. No conducen y además dañan. Entonces no es con alcohol. ¿Sí? Puedo limpiar con alcohol, pero no hacerlo con alcohol. Definitivamente tiene que ser gel para ultrasonido. Como ustedes ven, esto podemos tener nosotros en la casa y esto es lo único que deberían adquirir. Hay de diferentes marcas, por supuesto, pero realmente es una herramienta muy, muy útil. Cuando no tenemos la posibilidad de referirle inmediatamente al paciente, el índice tobillo-brazo nos va a orientar muchísimo. Cuando ustedes tienen la duda de que está haciendo una isquemia aguda, una isquemia arterial, pueden poner el Doppler y pueden auscultarle. Mientras más veces lo repitan, pues más expeditos van a ser. De hecho, nuestros dedos mismos tienen que entrenarse para aprender a palpar los pulsos. Una de las cosas que ustedes pueden hacer es palparse la temporal superficial. Así, las yemas de los dedos también van aumentando la sensibilidad. Si ustedes palpan los pulsos del paciente y no lo sienten después de unos 10, 15 segundos, deje de toparle. ¿Sí? Porque es muy frecuente que cuando no le siento, primero mis catecolaminas aumentan y empiezo a sentir pulso hasta en la mesa. Si no me creen, hagan la prueba, pongan aquí los dedos, se quedan ahí 15 segundos y empiezan a sentir pulso. ¿Sí? Entonces, si ya no le sintieron unos 15 segundos al paciente, preferible descanse. La única manera de aumentar la sensibilidad en las yemas de los dedos es topando. Entonces, de ahora en adelante, todo paciente diabético que llegue, pálpenle los pulsos, al menos el tibial anterior y el posterior. A nivel distal, a donde está el esfingo, igualito que lo que hago acá. Es exactamente igual. El principio es el mismo, lo que busco ver es el retorno. ¿Sí? Y eso les insisto, considerando que no tenga un Monkenberg o una calcificación ya de los vasos interdigitales. Aparte de eso, el tamaño del dedo, pues sí, también tiene mucho que ver, porque hay pacientes que tienen unos dedos sumamente cortitos y chiquitos, que a pesar de que esto sea pequeño, no es posible, o que ya han sido amputados la parte distal de la falange distal o de la uña, ¿sí? Ya dependerá para cada paciente. Si es que esto no puedo hacerlo, no puedo hacer un índice dedo-brazo, ahí sí, lo que hablamos ayer, ya pienso en hacerle un eco vascular, totalmente diferente a un eco de imagenología.
Los doctores de imagenología hacen un eco más morfológico que hemodinámico. Nosotros nos enfocamos en lo hemodinámico, porque yo necesito saber si esa placa, si esa obstrucción me está causando un efecto severo en la circulación distal, ¿sí? Cuando ustedes leen un informe de los doctores de imágeno que son expeditos para eso, ellos le ponen y la placa tiene tantos picos y mide tanto por tanto y es blanquita y se cruza de aquí para acá. Eso sí está chévere, pero a mí me sirve más saber cuánta alteración hemodinámica me está causando y necesito saber la velocidad pico sistólica antes, la velocidad transplaca, la velocidad postplaca. Necesito saber el tipo de placa, si es una placa estable, si es una placa cálcica, si es una placa de lípidos, porque se puede fracturar y embolizar. Entonces, bajo esos conceptos es que nosotros sí somos como egoístas, dijo ayer Byron. Yo diría que sí, somos bastante meticulosos en que puede traerme el eco del mejor imagenólogo del oro, pero yo necesito hacerle otro, ¿sí? Y otra cosa más, incluso para las varices, porque es muy frecuente, yo tengo pacientes que vienen y me dicen, tengo varices, pero ya me hice un eco y aquí está el eco. Y el eco está pero detalladísimo, y la vena tal, y la vena… ¿Le hicieron de pie? No, acostado. Se acabó el eco, no me sirve. Porque para ver venas ya dijimos que las venas es de pie, siempre hay que hacerle al paciente de pie. Son consideraciones que nosotros las tenemos porque somos vasculares, porque pensamos cardiovascular, pensamos vascularmente. El imagenólogo piensa morfología, piensa en la forma y en todo lo que va encontrando, ¿sí? Si ustedes tienen un eco que dice tiene insuficiencia de la safena mayor y el paciente estuvo acostado cuando le hicieron, no es viable, porque para ver insuficiencias el paciente tiene que estar de pie. Si no, las venas acostados ya dijimos que el flujo se equipara a la aurícula derecha y no sirve. Son tips nada más para que vean que no es que molestamos cuando pedimos otro eco o queremos nosotros repetir el eco. En realidad sí hay una diferencia. Volviendo al tema, ya no me sirve el ITB, no me sirve el índice de dedo brazo, entonces voy a la ecografía. Si ese paciente necesita operarse, necesitaré una angiotag, una angiografía, lo hago, revascularizo y vuelvo al ITB, ¿sí? Porque para catalogarle en las escalas necesito el ITB, entonces necesito ver si hubo variación. Más frecuente que no comprensibles es que sean ITBs bajos, entonces lo que busco es controlar qué tan efectivo fue el procedimiento quirúrgico que yo le hice. Una aclaración aquí, y es que hay que tener cuidado cuando nosotros aplastamos un bypass. Sí, ojo con eso, porque resulta que yo le hice un bypass al paciente, este es el pie, la rodilla, la pierna y tiene un bypass de aquí hasta acá, aquí tiene una vena. Si usted pone aquí el esfingomanómetro, le colapsa y se pierde el puente. Entonces sí es importante preguntarle al paciente sus antecedentes quirúrgicos. Si es que es un paciente ya con enfermedad de mucho tiempo, pues saber que no esté hecho una revascularización superficial, pero las venas, la vena es en la parte superficial de la pierna, que fácilmente yo puedo trombosarle al insuflar el manguito. ¿Sí? ¿Dudas o preguntas? No, nada. Ayer les dije una cosa y creo que hay que aclarar eso. Yo ayer les dije que no hay ganancia sin dolor. ¿Se acuerdan que les dije? Cuando el paciente tiene que caminar y si le duele tiene que caminar un poco más. Eso de no gain, no pain es específicamente para dolor de las piernas. Ojo, si estábamos hablando de claudicación intermitente en las piernas, entonces si me duele tengo que seguir caminando, pero dolor en las piernas. Si el paciente camina y le duele el pecho, no le obliguen a caminar, pues se está infartando, ¿sí? Esto como acotación que ayer en la exposición de ejercicio se dijo que el ejercicio en los pacientes cardíacos es un aumento de riesgo. Si pusieron atención, hubo una diapositiva ahí clarito que decía aumenta el riesgo. Vaya, sí, por eso en este tipo de pacientes también se habla de la rehabilitación cardíaca. ¿Y qué les hacen en la rehabilitación cardíaca? Les hacen caminar, pero controlándoles. Entonces, esto de no dolor, no hay ganancia sin dolor, significa que le duelen las pantorrillas y sigue caminando. Ojo, porque ahí creo que no enfaticé y el paciente dice, no, me duele el pecho, y usted no, siga caminando, no se va a infartar. ¿Sí?
Perfecto. Ay, ya se me fue el modelo. Les había traído también el Neuropen. A ver, es un paciente diabético, entonces lo primero que tengo que pensar es, ¿cuántos años tiene de diabetes? Tiene 7 años. Puedo que tenga pulsos. Si tiene pulsos, me quedo tranquila, pero hay algo que ese paciente ya tiene. ¿Qué? Neuropatía. Entonces lo que me va a obligar a mí a verle antes o después de un tiempo es que haya circulación y qué tan grave es la neuropatía. Si tiene retinopatía diabética, si es un paciente dependiente de terceros, es un paciente que no va a poder revisar la planta de sus pies. Para eso es importante que nosotros evaluemos. Hay varias formas de evaluar la neuropatía, una es del diapasón, tenemos las lancetas y tenemos este Neuropen, que es solo un hilo monofilamento de 10 gramos. Y lo que hacemos es, en la planta, ir topando en puntos específicos y pedirle al paciente que nos diga si siente o no. A mí me encanta hacer esto con el familiar al lado, porque le doy al paciente una pelotita antiestrés y le voy topando y le digo, dígame si le topé. Y le estoy topando, ve el familiar y el paciente no siente. ¿Sí? Es muy difícil hacerle entender al paciente que ya tiene una alteración sensitiva, porque todo paciente diabético de 20 años de diabetes, a usted le va a decir, no, yo sí siento, doctora, si me duele, si la sábana me roza. ¿Sí? Eso también sabemos que es parte de la neuropatía diabética, esos dolores urentes en realidad. Pero ya la sensibilidad, la percepción sensorial pues está alterada. Entonces mucho depende también cada cuánto le voy a ver. Si yo tengo un ITB normal, tengo una neuropatía prácticamente controlada, ese paciente necesita al menos una evaluación vascular. Una evaluación vascular. Segundo, dijimos ayer que le veo al paciente como un todo. Por ende, necesito catalogarle con los riesgos cardiovasculares, según las guías del AJA o que utiliza Framingham, o según las guías europeas que utiliza los scores de las tablas de calor, cualquiera de los dos, pero le estratifico a mi paciente. Empiezo a controlar con estatinas, si es que necesita estatinas de alta intensidad, porque ya sabemos que entre las estatinas, ¿cuáles conocen ustedes? ¿Cuál es la mejor, entre comillas? La rosuvastatina, aparentemente tiene regresión de la placa. No la tenemos, es cierto, y existe una particularidad. Ustedes sabían que la simvastatina, si le doy a 100 pacientes simvastatina, solo el 20% responde. Si le doy atorvastatina, responde el 40%, y si le doy rosu, el 65%. Ese es el lío. Y nos engañamos con la simvastatina. Sí, pero es importante, yo sé que ustedes tienen solo la simvastatina, pero es importante que sepamos cuál es la que hay que darles, ¿sí? Porque también atenderán en la parte privada. Y ojo, esto no es porque tengamos alianzas con AstraZeneca o con los de Megalabs que tienen la competencia de AstraZeneca. Todo lo contrario, es simplemente para que estemos enterados de lo que hay que hacer, de lo que sería correcto. Sí, porque en el pregrado, en el posgrado nos enseñaron la simvastatina y nos quedamos hasta ahí. En realidad ya hay estudios que avalan para dar las de alta intensidad. ¿Cuándo doy una estatina más de ezetimibe? Muy bien, ¿cuándo no responde? Porque es evidencia 1A, primero la monoterapia. Primerito es la monoterapia. Eso también es importante que tengamos claro. Pero todo esto son riesgos cardiovasculares. No estamos hablando solo de un paciente con un pie. ¿Sí? Evalúo todo el riesgo. Es mi paciente, soy de medicina general, tiene diabetes, le mando al cirujano vascular. El cirujano vascular me dice, por Dios, tiene pulsos palpables, no le voy a hacer un eco, o le hice un eco, pero todo está bien. Al año puede volver con el vascular. Pero si es un paciente que ya tiene una neuropatía avanzada, que tiene zonas de lesión en los dedos porque tiene callosidades, entonces prevengo yo. Y como veo que no tiene quien le ayude en casa, pues yo, como medicina general, como medicina familiar, como geriatría, yo le llamo al mes para ver si ha corregido el zapato. Le llamo a los 3 meses para ver si se está revisando las uñas. ¿Sí? Porque el objetivo es hacer la prevención. Y por eso nuestras gorras, ¿no? Porque ser un superhéroe no significa ser vascular. Nosotros no salvamos los pies. En realidad nosotros ya hacemos lo que buenamente nos queda en el pie. Pero en realidad los que sí pueden rescatar los pies y los que pueden evitar amputaciones son ustedes. Porque los pacientes en ustedes confían y a ustedes les escuchan. Todo paciente que tiene diabetes tiene que revisarse los pies a diario.
pase lo que pase. Con un espejo, es no vidente, bueno, tiene que revisarlo un familiar. Pero todos los días, no doctora, es que hoy no salí de la casa, no importa. Todos los días tiene que revisarse los pies, la planta del pie, tiene que lavarse y secarse entre los dedos. Es frecuente que tengan hongos porque se humedece entre los dedos. Todas esas cosas son las que ustedes enfatizan en la atención primaria. Y si yo veo que está solito y que necesito verle porque tiene ahí un caso que me parece que se va a lesionar, entonces le voy a ver en 15 días, le voy a ver en un mes. Todo lo que yo tenga que hacer como prevención, ¿sí? Ya si tiene una ulceración, pues ya, necesariamente sí tiene que ser valorado por un cirujano vascular. Pero si usted no tiene cómo mandarles una ulceración y tiene pulsos, ojo con eso, porque a veces yo digo, ¿tiene pulsos o no tiene pulsos? Cuando me llaman para referirme a los pacientes y me dicen, sí tiene, pero poquito. No, o sea, eso es frecuente. No, o tiene o no tiene. Para mí hace una gran diferencia, porque si usted logró palpar el pulso, eso significa que al hacerle yo un eco, las ondas son al menos bifásicas, y eso ya es bueno. ¿Sí? Para que el pulso sea palpable, las ondas tienen que ser de bifásicas para arriba en el eco. O tiene o no tiene. Cuando yo les diga tiene pulso, sí, o no tiene. Pero no hay un poquito de pulso, a ratos pierde, no, o tiene o no tiene. Si tiene pulso el paciente, tiene una lesión, características venosas, características que puedo manejarlo, hágalo, maneje. Ya en la tarde vamos a aprender manejo y curación avanzada de heridas, hágalo. Pero primero porque usted se cercioró que tiene pulsos. ¿Sí? Si no tiene pulsos, no se quede con el paciente, porque perdemos tiempo y perdemos en el tiempo tejido. Por supuesto, ¿para qué? Sí, a ver, el flebotónico de hecho tiene recomendación en las guías para el manejo de la hipertensión venosa porque tiene 3 características. Disminuye la permeabilidad capilar y al disminuir la permeabilidad capilar disminuye el edema, que es lo que generalmente ocasiona esta sensación de piernas cansadas y pesadas. Aparentemente es hemorreológico, y digo aparentemente porque es el menor efecto que tiene. Al ser hemorreológico hace que los eritrocitos circulen de mejor manera y por lo tanto que no se extravase la piel, no se genere esta inflamación crónica y no haya una lesión a nivel de metaloproteinasas, que es lo que va a determinar los cambios tróficos y finalmente la úlcera. Y tercero, el flebotónico también tiene un efecto antiinflamatorio, mucho menor a un ibuprofeno o a una Pronax. Ojo con eso, no es que me tomo un flebotónico y me pasa el dolor de cabeza, no. A través de la línea de la prostaglandina E2, del tromboxano A2, tienen un efecto antiinflamatorio, pero es un efecto antiinflamatorio reducido, ¿sí? Que cobra mayor énfasis conforme lo seguimos tomando. Por eso no me sirve que tomemos un flebotónico durante una semana y lo suspendo. Hay que tomar al menos durante unos 15 días para tener un efecto mantenido. Cuando quiero lograr un efecto más inmediato, puedo dar dosis de ataque hasta cada 12, cada 8 horas los primeros días. Sí, es cierto, y de ahí ya mantengo, dependiendo del fármaco, pues a la dosis habitual. Sí sirve, está recomendado en úlcera venosa, está recomendado siempre y cuando vaya con elastocompresión. Si usted quiere darle solo flebotónico para que se le cicatrice la úlcera, no está haciendo nada. La elastocompresión, evidencia 1A. El flebotónico más elastocompresión, evidencia 1B. ¿Sí? Bueno, como ayer hablamos acerca del silostazol, bueno, la doctora en su ponencia final nos hablaba acerca de la diferencia del uso del silostazol con la pentoxifilina. Son 2 medicamentos que tienen efectos hemorreológicos. ¿Esto qué quiere decir? Que causan una deformación en los glóbulos rojos, los vuelven más elásticos, permiten que puedan migrar con mayor facilidad hacia las zonas más distales de las extremidades. Si bien es cierto el silostazol, es un medicamento bastante útil en la parte vascular,
pero en realidad ya la evidencia demuestra que no es 100% eficaz en todos los tratamientos. Hay muchos pacientes que, por ejemplo, nos llegan a la consulta ya medicados desde medicina general o desde medicina interna, con Xylostal, 100 miligramos, 50 miligramos, 100 miligramos cada 12 a veces, que es algo que no se debe hacer, porque en primer lugar, para administrar o para prescribir tanto el Xylostal como la pentoxifilina, tenemos que tomar en cuenta que estos son medicamentos arritmogénicos y hay que tener mucho cuidado con esto, porque si el paciente tiene una cardiopatía de base y damos el medicamento, lo que podemos hacer es exacerbar ese problema, ¿ya? Y para el tratamiento de las úlceras arteriales, el Xylostal sí nos puede ayudar, pero no más que la revascularización, ojo. Y dependiendo del ITB que presente el paciente al momento de realizarle, o de acuerdo a la clasificación que se realice con las escalas, por ejemplo, que ayer les mostramos en las ponencias, puede el Xylostal por sí solo, con el ejercicio físico, con actividad física, ayudar, pero en el tratamiento clínico, solamente en lo que es el conservador. Pero ya si es que es una úlcera que no responde a las curaciones, por ejemplo, a la actividad física, inclusive con el Xylostazol, por un tiempo prudente, digamos 3 meses, ya inmediatamente el paciente tiene que ser valorado para revascularizarse. Así que no tomemos como la panacea del tratamiento para las úlceras arteriales al Xylostazol, por favor. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Es que el Xylostazol, a ver, es que la fisiopatología es totalmente diferente. Vamos con lo venoso. Lo venoso dijimos que es por hipertensión venosa. Entonces, al haber un edema mantenido, eso genera una inflamación crónica. Y la inflamación crónica determina citoquinas, determina macrófagos, determina toda la cascada que va a determinar el crecimiento de las partículas. De algún tipo, algún cambio morfológico, alguna sospecha de enfermedad venosa, mandatoriamente hay que hacer un eco venoso. Si yo en el eco, veo que tiene dañada la safena mayor, tengo que tratar la vena dañada. Si veo que la safena está bien, pero tiene una vena perforante dañada, pues podemos hacer una escleroterapia coguiada. Trato el vaso que me está alimentando esa úlcera.
para que ese cierre se cicatrice más rápido. De ahí mantengo la elastocompresión para asegurarme que no se vuelva a abrir. Claro. Ojalá que le llegue el doctor Antonio, no mentira. Sí. Es complejo, exactamente. Y más en pacientes adultos mayores es bien difícil que la gente entienda que va a estar vendado tantos días, porque ellos tienen la concepción de que tantos días se le va a pudrir la pierna. Es bien difícil. Y otra cosa, exacto, y otra cosa más. En este tipo de pacientes sí es importante que nos cambiemos del chip de pensar que tiene que guardar reposo con la pierna elevada y no moverse. Las úlceras venosas, y ya está recomendación y evidencia, tienen que caminar. Al momento de caminar, el paciente ayuda al retorno venoso, obviamente con con la compresión inelástica puesta y todo correctamente, eso le ayuda a cicatrizar la lesión. No tiene que guardar reposo. El problema es que esté caminando sin haberse puesto nada. Que esté controlado el peso también es importante. Sí, hay que controlar muchísimo que no se ensucie. Son todos estos factores los que influencian en que crezca o no crezca una lesión, y eso sin contar con lo que se pone el paciente. Yo tenía una chica que le curaba, es jovencita, una obesidad mórbida. Como no podíamos operarle de las varices por la obesidad mórbida, pues estaba con elasto compresión. Se fue cerrando, ella es de Tenguel, se fue cerrando todo muy bien. Por algo de la pandemia suspendimos la consulta y ella se curó en casa con agua oxigenada. Y ya vamos a hablar de curación avanzada de heridas, y se le hizo una cosa gigante. Después de que nos tomó tiempo que avance, se abrió. Entonces, sí, son cosas con las que luchamos. De hecho, no tenemos los insumos necesarios para hacerlo. No es correcto hacerlo con la venda elástica, que en el ministerio ustedes deben ver que yo utilizo en algunos pacientes, porque ellos compran, hay pacientes que no tienen ni para comprar esas no son las adecuadas para la elastocompresión. Hay unas de tracción corta que se pueden utilizar, pero no tenemos. Y ante el no hacer nada, al menos utilizamos la elasto. ¿Con qué particularidad? Que hay que aprender a colocarla, porque un vendaje elástico como el que tenemos, que se abre 300 veces su dimensión, puede ocasionar una isquemia si es que lo ponemos mal. ¿Sí? Bajar de peso, que la paciente tenga la conciencia de la patología que tiene. Las úlceras venosas pueden vivir con los pacientes 40 años, fácil. Una úlcera arterial va a hacer que el paciente vaya más rápido por el dolor, y porque se sigue dañando el tejido. Pero en el caso de las venosas pueden permanecer ahí por años, mientras el paciente no tenga la conciencia de apegarse al tratamiento, puede vivir ahí. Entonces sería más el hecho de trabajar en la parte de información con el paciente. Exactamente. ¿Alguna otra cosa? ¿No? Doctor, ¿tú? No. Les agradecemos por haber venido. A las 12:30 creo que empezamos el otro. Ahorita hay un break. Eso lo hacemos ya con exactamente, para iniciar, para ahí tener referencia a esos 12 casos, y ahí poder también hablar acerca de los apósitos, inclusive un poco de compresión, ¿no?